te vamos a partir las piernas, corrupto, vete del país, te vamos a matar. Y yo como ser humano pues tuve esos miedos de perder todo. Yo sé claramente de esa financiación ilegal, tengo pruebas de esa financiación ilegal de la Internacional Socialista. Yo lo que tengo que decir con claridad es que yo no tengo ninguna relación con el señor Aldama. Que este señor le pide 50.000 euros a Koldo. Bueno, le pide, o vete tú a saber el negocio que Koldo había hablado con él diciéndole, oye, si les compras a estos no sé cuántos millones de mascarillas, te llevas tanto. Voy a decirte algo que no he contado nunca. Que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas de todo lo que se ha dicho. Que vengan a la cárcel a coaccionarme dos tipos, obviamente mandados por el gobierno, y al final está dejando en contradicho al presidente del gobierno, que digamos es el jefe de la banda, por decirlo de alguna manera. Canal, tuvieras que decir quién crees que tiene más probabilidades del gobierno en ser el siguiente salpicado, ¿quién crees que podría ser? Buenas a todos, bienvenidos a otro episodio de Vaquero Podcast. En esta ocasión tengo el honor de tener aquí a Víctor de Aldama. Te agradezco mucho que nos des tu tiempo porque sé que estás siempre hasta arriba. Así que gracias por estar aquí. Bueno, gracias a vosotros, Roberto, y gracias por atenderme en tu podcast, que tiene bastante éxito. Poco a poco, ¿no? Vamos haciéndolo. Te quería preguntar en primer lugar por Ángel Víctor Torres, que es ahora mismo lo que está un poco todo el mundo hablando de ello. Antes te decía que es un personaje que desde fuera parece como el que menos podría estar haciendo estas cosas y luego como engañan las apariencias. ¿Cómo ves posible que no dimita después de todo esto que se ha filtrado y que es algo obvio que estaba metido hasta dentro? Bueno, yo creo que parte de la base de que si este señor dimite, pasaría exactamente lo mismo que si el fiscal general dimite. Quiere decir, al final está dejando en contradicho al presidente del gobierno, que digamos es el jefe de la banda, por decirlo de alguna manera. Lo que está claro es que este señor ha mentido, que se ha descubierto y se ha visto que en el Senado mintió, en el que él dijo que Koldo García no tenía nada que ver, que nadie le había obligado a comprar mascarillas, que en ningún momento había tenido relación con el Ministerio de Transportes ni con Koldo García. Y no solamente está demostrado que ha tenido relación con Koldo García y con el Ministerio de Transportes, sino que parecía el empleado de Koldo García. Entonces, a las 3 de la mañana mandándole WhatsApp, diciéndole que no dormía, diciéndole que por sus cojones sacaba esto adelante, diciendo que a una funcionaria pública la iba a echar por no hacer bien las cosas. Bueno, todos los mensajes y los audios que se han escuchado. A mí me hacía mucha gracia el otro día cuando le escuchaba decir o hablar de que en el informe de la UCO no había salido nada de mujeres, de refinerías en Aruca. Obviamente, es que el informe es de mascarillas. A lo mejor hay otro informe en el que le sorprende o se lleva una sorpresa. Y luego hay una cosa muy importante. ¿Por qué menciona la refinería de Aruca si nadie le pregunta por la refinería de Aruca? Yo creo que le ha podido su subconsciente. Este señor venía cada 2x3 cuando era presidente de Canarias a Madrid, a hacerle la pelota al ministro, a pedirle al ministro más cosas, al igual que él se ofrecía para ayudar en muchísimas más cosas. Él fue el que organizó la visita del ministro con su familia, que se inventaron para ver algo de la inmigración, me parece, para pasar un fin de semana en Canarias. Se lo inventó él. Para que el señor ministro pasara un fin de semana con su familia en el hotel de 5 estrellas en Canarias. Entonces, me parece increíble lo de este señor, que me va a poner 2 demandas, creo. Ojalá me las ponga, porque todavía estoy esperando alguna de ellos, que ha dicho que me la van a poner y no Muchos llega. dicen que te van a denunciar. Sí, por eso, pero no llegan. Debe ser que Correos no está funcionando bien, o no sé, o las pierden o las mandan a una dirección errónea o algo. Es raro porque ahora mismo cualquiera que me quiere localizar, por desgracia para mí, me localiza. Entonces es raro que no lleguen. Pero ojalá lleguen, porque con esas demandas lo que podré hacer es pedir el terminal que me incautaron en febrero del 2024 para responderle a este señor muchas cosas más, muchos mensajes más, y no solamente en eso, a otros de ellos. De hecho, es curioso que te digan que no te conocen y luego incluso en las conversaciones cuando dice con el que nos reunimos el otro día y se está refiriendo claramente a ti, pero ahora resulta que no te conoce. Sí, claro, pero siempre ha negado que no me conocía. El otro día ya, el propio presidente, ¿no? El propio presidente en el Senado, en 2 preguntas diferentes, ha mentido.
Le pregunta a un senador que si me conoce, tartamudea el pobre hombre, no sabe ni qué responder y dice, bueno, en algún contexto, en algún momento, en el meeting, en tal, le he podido... En algún momento en todos estos negocios. Claro, le he podido ver y luego le contesta el senador del PP y dice, obviamente no le conozco. Entonces, ¿en qué quedamos? Si en el mismo rato de espacio-tiempo has dicho que sí y luego dices que no, ya estás mintiendo dentro del Senado. Tienes esa capacidad de mentir a la gente, al pueblo español y a todo el mundo en el mismo sitio y en el mismo Senado. Me parece una cosa de locos. Entonces, volviendo a Ángel Víctor Torres, bueno, yo ya lo dije de hace un año, lo de este señor. Con este señor se inicia un trámite para vender mascarillas. A nosotros, obviamente, no lo presenta Koldo, igual que todos los demás ministerios. Nosotros estábamos trayendo mascarillas, como bien explicado, a este país por una necesidad que había imperiosa, no solamente de mascarillas, sino de otros materiales sanitarios. Lo he explicado ya también en muchas ocasiones, que nosotros el negocio que hicimos con las mascarillas no hicimos un negocio de lucrarnos, que hicimos un negocio industrial y obviamente hay un margen industrial. La mascarilla estaba, si no me equivoco, en 1,38. A eso súmale el avión, que además yo conseguí que los aviones de Air Europa lo lleváramos a coste por ser consejero de la compañía, que estábamos en 258.000 euros, cuando otras administraciones estaban pagando por ese mismo avión casi 600.000 euros, que a lo mejor la pregunta es al revés, ¿por qué otras administraciones pagaban por ese avión 600.000 euros cuando nosotros pagábamos 258.000? Pero bueno, a eso le vas sumando, le sumas SGS en origen y le sumas SGS en destino, que para que la gente lo entienda es lo que pasa a verificación de las mascarillas, y tienes la mascarilla en un coste en España en 2,10 y la vendíamos en 2,50. Obviamente tengo que tener un margen industrial como empresario que soy para vender las mascarillas. Es decir, dicen que vendíamos las mascarillas sobre coste. No las vendíamos sobre coste. Era el precio que nos habían aceptado y era el precio que teníamos. Entonces, nosotros en Canarias vendimos muchísimas mascarillas. Intentaron meternos de un proveedor chino que a día de hoy está desaparecido y buscado por la justicia, que vendió muchísimas más mascarillas que nosotros en Canarias. Intentaron meternos 800.000 mascarillas falsas. Nos negamos. Koldo me decía que me lo compensaba con otros ministerios, pero ¿cómo que me lo compensaba? Es que ¿en qué país vivimos? Le dije que no había ningún tipo de compensación ni había nada. Nos llevamos esas mascarillas a un laboratorio que hay en Sevilla, que creo que hay 2 en España, que certifican este tipo de cosas. Nos certificaron que las nuestras eran buenas y que las otras no. Con eso volvimos a presionar. Hay correos con el segundo de Ángel Víctor Torres. Hay presiones a Ángel Víctor Torres a través de Koldo diciéndole que o nos arreglan el tema o lo vamos a sacar y que no vamos a permitir ningún tipo de ecuación. Y todo esto viene porque este señor le pide 50.000 euros a Koldo. Bueno, le pide, o vete tú a saber el negocio que Koldo había hablado con él diciéndole, oye, si les compras a estos no sé cuántos millones de mascarillas o no sé cuántos miles de mascarillas te llevas tanto. Cosa que yo ni había negociado con Koldo. Le dije que de las mascarillas no le iba a dar absolutamente nada, que era un tema de emergencia en España, que era un tema que el país necesitaba y que obviamente yo no soy una ONG y que traía la mascarilla con un margen muy corto y que tenía que pagar intermediarios que nos estaban buscando esas mascarillas. Vuelvo a recordar, somos el único proveedor de España que anticipamos el dinero para comprar las mascarillas. Nos podía haber volado el dinero porque estábamos comprando a un chino que no conocíamos de nada. Estábamos en una pandemia mundial. Vete tú luego a reclamar a China ese dinero. Todas las demás administraciones adelantaron el dinero a estas empresas. Entonces, bueno, pues lo que había allí, que hice en ese momento, yo entiendo que este señor tenía un negocio montado allí bárbaro con este tema de las mascarillas, y los que sí se aprovecharon y los que sí se acogieron a un beneficio del dinero público fueron ellos mismos. Ahí está demostrado. Y veo como en los audios en general se ve como un ansia por las comisiones, sobre todo de Koldo, que es enfermizo. O sea, tú cuando dices, por ejemplo, no había solo un Víctor de Aldama,
Claro, yo veo lo de las mascarillas, veo lo del petróleo, que luego te preguntaré por ello, y veo como que todas las cosas que contrataban realmente con el ministerio o los ministerios, viendo que salpica más ministros, ellos están todo el rato a la caza y captura de esas comisiones. Bueno, no solamente a la caza y captura, que decir, como bien dices, había una ansia, era algo, bueno, pues era todo. Es que era cualquier cosa, cualquier oportunidad que veían era identificártela y decírtela. Es decir, yo he deshecho muchísimas, porque en muchas les decía, oye, yo ahí no voy a entrar. 2, ese no es mi sector. Y 3, yo creo que no estáis haciendo bien las cosas. Entonces, iban por encima del bien y del mal. Para ellos parece que no iba la película con ellos. Lo que me decía José Luis Ábalos y Coldo es que el partido de alguna manera necesitaba dinero, que sea parte de la financiación ilegal del partido, porque siempre lo han dicho, que parte de esas comisiones iban para el partido y que el partido se financiaba de esa manera. Yo alguna vez le pregunté, digo, pero tío, porque no entiendo, quiero decir, no entiendo cómo se financia un partido, no entiendo cómo entra el dinero en un partido. Y ellos me decían, Víctor, esto es algo de muchos años atrás, esto no es de ahora, quiero decir, un partido no se financia solamente de las donaciones, que además están reguladas. Un partido, obviamente, no este partido, todos los partidos, es lo que decían ellos, yo no lo sé si es así, si todos los partidos o no, se financian de esta manera, o con dinero que nos dan empresarios bajo cuerda, porque si no, no hay manera de sufragar los gastos que tiene el partido. Me hablaban de un presupuesto de casi 400 millones de euros que tiene el Partido Socialista. Eso es lo público, ¿no? Me parece una barbaridad. Que será más, seguro. No lo sé, pero ya 400 me parece una barbaridad. Que no sé qué hacen con esos 400. Me encantaría saber qué hacen con 400 millones de euros. Yo con 400 millones de euros te aseguro que hago barbaridades. Y además gano dinero y hago ganar mucho dinero. Yo no sé qué hacen ellos con 400 tirándolo, porque no dan beneficios. Entonces me parece una barbaridad. Bueno, eso es lo que en una, digamos, comida cotidiana de estas, de las típicas preguntas que hacías para entender más un poco, digamos, el entorno o las tripas de ellos, me contaban sobre el partido y que por eso parte de esas comisiones iban al partido. Entonces, yo creo que con todo lo que ha salido de los sobres, los lechugas, los soles, todo este asunto, creo que está claro que manejan mucho efectivo, y manejar ese efectivo obviamente es porque el dinero viene de sitios que no es lo público, pero a mí me llama la atención, te oí decirlo, luego la verdad es que me cuadraba bastante por otras cosas que he visto internacionales, pero tú decías que la financiación no solo era, que yo creo que ha quedado bastante demostrado, ilegal, la del PSOE, sino que además todo este entramado también financia al Internacional Socialista, que claro, eso ya no es solo un partido de un sitio que pueda ser corrupto, sino estamos hablando de toda una agrupación de partidos por todo el mundo. Así es. Así es. Bueno, está claro, quiero decir, porque ellos, que a lo mejor me voy a saltar un poco a lo que querías preguntar luego, porque ellos tenían tanto interés en Venezuela. Porque ellos, digamos, ponen primero una cara a Guaidó y luego traicionan a Guaidó y se van con el gobierno de Maduro. Bueno, porque hay un momento en el que Guaidó se autoproclama presidente de Venezuela. La Asamblea Nacional de Venezuela le considera como legítimo, Estados Unidos le considera como legítimo y España se sube al carro para considerarle como legítimo. En esas negociaciones yo le llevo una carta del gobierno de España a él y se la entrego a él en mano, que decía, ha salido, se ha filtrado, ha salido públicamente. Cuando el gobierno Maduro se entera de todo esto, le corta el grifo, por decirlo de alguna manera, le dice que se acaban las relaciones, que se acaba todo. Obviamente, me imagino que Zapatero se pone de los nervios, habla con su pupilo y le dice que qué pasa con esto, que nos quedamos sin comer. Eso no es lo de son las 5 y no he comido, aquí es que nos quedamos sin comer. Entonces, pone la máquina en marcha con las promesas. Entiendo que Venezuela le haya dicho a Zapatero y cambia la torna. Cambia las tornas totalmente. Quiero decir, en el Congreso de los Diputados, el PSOE llega a considerar a Guaidó presidente de Venezuela. Y 2 meses más tarde, por la amenaza de Venezuela, niegan a este señor. Quiero decir, son expertos, porque no solamente me niegan a mí, niegan a un señor que ha sido o que le han nombrado presidente legítimo de un país y le vuelven a negar.
y me vuelven a mandar a Venezuela a concretar relaciones con el gobierno de Maduro. Entonces, obviamente, yo sé de esa financiación, yo sé claramente de esa financiación ilegal, tengo pruebas de esa financiación ilegal, que lo he dicho muchísimas veces, de la Internacional Socialista, de algo que no puedo hablar, quiero decir, te ahorraré la pregunta para luego más tarde, pero está ahí. Entonces, a tu pregunta de antes, es así. ¿Crees que van a ir saliendo, seguramente tengas la certeza, pero crees que van a ir saliendo más cosas que cerquen más al presidente y también que salpiquen a más ministros? Bueno, van a salir clarísimamente. Al presidente ya le tienen bastante cercado, no solamente por este caso, sino por su mujer, por su hermano. El presidente se ha demostrado, y no es algo que diga yo, se ha visto por muchísimas más cosas. El presidente no es una persona que suela delegar, que decir, está encima de todo. A mí me hace mucha gracia cuando le veo decir, pues no lo sabía, pues no lo he visto venir, no me consta, pero si está, a Ábalos le llamaba 20 veces al día. O sea, él Ábalos, dices. Sí, él Ábalos 20 veces al día. ¿Queréis un café de calidad, amigos? Fijaos en este paquete, diréis, ¿qué hace con ese paquete chuchurrío en la mano? Pues esto lo dejé hace nada en mi oficina y mirad cómo está. Se lo han tomado todo a mis espaldas, traicioneramente. Café Puerto Rico, está tan bueno que te lo hacen desaparecer en un segundo. Parecen los relojes de Iker Casillas. Así que 10% de descuento, Roberto Vaquero 10. Si queréis un buen café, si no, pues adiós. Es más, cuando Ábalos empieza a tener más notoriedad, porque al final era todo, era secretario de organización del partido, era jefe de campaña del partido, era ministro de Transportes, era el ministro más importante, yo creo, al principio de la era Sánchez, y era, como mucha gente decía, el presidente en la sombra. Eso le llega a él y le da un ataque de celos. Es decir, llega a tener una discusión importante con José Luis Ábalos, en el que le llega a decir, oye, tú vas por libre. Es más, creo que esto que te estoy diciendo, en la conversación que tienen, o en la entrevista que tienen con Carolina Perlés, la exmujer de Ábalos, lo llega a decir también, que en una llamada le dice el presidente Ábalos que si va por libre, pero es por todo esto. Es decir, por libre obviamente no iba, le informaba de todo. Pero le da tanta rabia que le llegaran por otros sitios, que Ábalos era más importante que él, que le llega a decir esto. Entonces era algo insólito. Sobre estos personajes que estás hablando, a mí me sorprende, tú que los has tratado, que gente como Sánchez, Ábalos sobre todo, porque ahora se hace mucho se ríe la gente de él porque es muy torrentiano, que lo es, pero yo le veo una persona, ahora no, pero antes, bien situada, una persona... pues para llegar ahí hay que tener capacidades, obviamente, y que delegue ese tipo de acciones tan sensibles, ¿no? Que es por lo que se ha destapado todo, en Koldo, que le veo como muy burdo, por decirlo así, muy rústico, para que la gente me entienda. ¿Cómo delegan en una persona tanto poder, una persona así? Bueno, vamos a empezar por Ábalos y ahora te concreto un poco lo de Koldo. Ábalos, la impresión que a ti te daba es la que yo creo que tiene el 99% de los españoles, y es la que yo he tenido. Es decir, para mí Ábalos era el ministro culto, el ministro inteligente, el ministro social y con sentido común, ¿vale? Es decir, él hablaba con todo tipo de gente. Él, cuando tenía que reunirse con gente de la oposición, tenía un diálogo muy correcto, y luego además administraba ese diálogo y era coherente. Entonces, era también quien unía, no nos olvidemos, a los varones del partido, porque a Sánchez no lo querían ni no lo podían ni ver, y él era el que hacía esa unión con los varones del partido para seguir teniendo, a Sánchez en el poder. Pero luego está justamente esto que dices, de no solamente que delegaba en Koldo, es la confianza, o no sé si la palabra es confianza, o el miedo de que pudiera hacer Koldo, porque Koldo, no nos olvidemos, no es de Ábalos, Koldo es del presidente, Koldo viene del presidente. Quien está con el presidente en todo momento desde los inicios es Koldo García. Quien nombra al presidente en el libro que hace, el presidente es a Koldo García. A quien pone un tuit del presidente es a Koldo García.
Es decir, yo muchas veces, y alguna vez lo ha hecho Koldo, que Koldo estaba puesto ahí por controlar de alguna manera a José Luis Ábalos. ¿Qué es lo que pasa? Que voy a decir una cosa que no he dicho hasta ahora y que a lo mejor va a sonar extraño. Koldo, con todo lo burro que es, y voy a decirlo así para que la gente lo entienda, con quien coge una lealtad es absurdamente leal. Y cogió ese cariño y esa lealtad con José Luis Ábalos. Entonces yo creo que hubo un momento en esa relación en que hubo un clic y ya Koldo como que él mismo en su cabeza no estaba al servicio del presidente, aún estándolo, y se debía más a José Luis Ábalos que al presidente. Entonces yo creo que ahí hubo un binomio raro. Raro me refiero a que se ha visto, y yo no voy a hablar de ello porque creo que es la vida privada de cada uno y no voy a entrar en eso. José Luis Ábalos tenía una serie de necesidades en las que Koldo se las cubría. Esto es muy básico, pero es así. Quiero decir, al final no nos tenemos que a lo mejor ir a algo tan enredado, sino a ir a algo más sencillo. Y muchas veces la sencillez te da la respuesta. Y es eso, es que este señor tenía unas necesidades, Koldo se las cubría y por eso delegaba, porque pensaba, en vez de con la cabeza, pensaba el hombre con otra cosa. Es tan básico como eso, pero es así. ¿Qué te parece que no estén, o sea, a nivel de plan a futuro para ellos, qué te parece que o sea, que no estén colaborando con la justicia? O sea, a mí me parece raro, o sea, que tiene que haber algo más y algo les han tenido que ofrecer. Bueno, yo entiendo lo mismo que tú, como todo el mundo, no entiendo nada cuando se viene un procedimiento duro para todos, incluido para mí. Esto es sabido de principio, quiere decir, yo porque colaboro con la justicia, primero colaboro con la justicia porque me canso y veo que digamos, o no voy a decir a lo mejor la palabra hasta aquí hemos llegado, pero sí, porque llega un momento en que digo ya no puedo más, ya es tan absurdo lo que me piden para todo, para cualquier gilipollez, me pedían dinero, es la famosa frase de no soy el Banco de España, y ya era también un estrés constante, llamadas constantes, todos los días en el ministerio. Era mi segunda casa, quiero decir, lo he explicado un montón de veces. Yo entraba en el ministerio como, bueno, iba a decir como ministro. Y sí, entraba por la puerta que entra el ministro y por el ascensor que subía el ministro de su despacho. Entonces, hasta de esa manera llegaba al ministerio. Pero me parece, digamos, tan ridículo el tema. Que llega un momento en que no entiendo el por qué están, digamos, no colaborando, no hablando con Fiscalía para aclarar. Ya no digo que se autoinculpen, como he hecho yo. Es decir, que yo he cogido, he contado lo que hay, me he autoinculpado, he dicho lo que había y sobre eso, bueno, pues tendré que esperar a la decisión de Fiscalía y a la decisión del juez en lo que va a pasar. Acaban de mandar el PA, creo que en 2 o 3 semanas harán vista para juicio oral y ahí veremos cada uno a lo que nos enfrentamos. Pero yo tengo claro que voy a ser juzgado y tengo claro que voy a ser condenado. Si yo lo tengo claro, por mucho que haya colaborado, yo no entiendo sinceramente qué están haciendo ellos. Obviamente algo les han prometido, pero ¿el qué les han prometido? Para estar sin colaborar. ¿Qué les han podido prometer? El no entrar en la cárcel. ¿Qué les han podido prometer? Dinero, que van a tener su vida solucionada. Cuando Ábalos va por todos los platos de televisión diciendo que tiene una mano delante y una detrás, que no tiene para comer. El otro sale en un huerto con una gorra diciendo que ahora es recolector de verduras. No lo entiendo. Quiero decir, no, sinceramente no lo entiendo, no entiendo la estrategia, no entiendo qué están haciendo, pero bueno, ellos sabrán, cada uno sujetará la vela que tenga que sujetar y ellos sabrán. Yo tengo muy claro que lo que hice, lo hice primero por arrepentimiento. Segundo, porque sabía que parte de lo que se había hecho, por mucho que ellos, y como he dicho muchas veces, en muchos momentos me haya sentido extorsionado y me hayan obligado a hacer cosas, porque me decían que si no hacía eso, se me acababan otras cosas, iba a tener más problemas. Es verdad que la decisión es mía de hacerlo o no hacerlo. Es como si
Mañana me dan una pistola y me dicen que te pegue un tiro. Por mucho que me amenacen, la decisión es mía. Pero es verdad que hay muchas connotaciones más en esa decisión. Es decir, yo tenía y tengo una familia detrás, tenía muchos empleados detrás, tenía una estructura que tenía que mantener, y hay momentos en los que tienen miedo de perder todo. Y yo como ser humano pues tuve esos miedos de perder todo. Entonces, no lo sé. Sinceramente, Roberto, yo creo que es una pregunta importante porque está claro que algo les han ofrecido. Es que están siendo leales al partido, está claro. No, 1000 por 1000. Quiero decir, y las pantomimas de Koldo de vez en cuando tirar pullitas en algún medio me da risa. Quiero decir, pullitas de... Sí, es que el otro día cuando el presidente dijo que no le conocía y empezó a sacar fotos de él. Pues sí, ya sabemos todo el mundo que te conocía. Quiero decir, si quieres hablar y quieres decir algo, dilo, pero no saques fotografías. Porque lo mismo el presidente va a decir que estas fotografías se las hacía con todo el mundo, como la mía. Entonces, es que es absurdo. Yo te quería preguntar también, porque esto de los ofrecimientos, o sea, sé que no vas a poder contestar bien, pero a ti, de hecho, se supone que te espían cuando estás en prisión, de hecho lo has denunciado, si no me equivoco, con tu abogado, y tú comentas que se presentan 2 personas allí, que no hay registro de ellos, que no se sabe muy bien quién son. Y bueno, supongo que tú sí lo sabrás, obviamente, pero también intentaron que siguieras un poco la línea que tienen ellos, ¿no? De no crear problemas y guardar silencio. Bueno, totalmente. Quiero decir, creo que ayer ha empezado el juicio de Leire 10, en el que han declarado, creo que los 2 fiscales y Rubén Villalba, el comandante de la Guardia Civil, en el que el propio comandante ha declarado que Leire le habló de las escuchas mías dentro de la cárcel, promovidas por el Ministerio del Interior. Me parece increíble. Y luego, sobre todo, lo más anecdótico de todo es que cuando yo estaba dentro, cuando venía mi abogado a verme, yo tenía que verle con un cristal y con un teléfono. No había un momento de verle en una sala en privado ni nada. Es más, el día en el que, 2 días antes de yo declarar, pedimos una sala para apuntar, para estar tranquilos, para tener un ordenador. Nos lo deniegan y nos dijeron que tenía que ser en el locutorio. Cuando me sacan del módulo y me llevan al módulo central donde estaban estos locutorios, porque venían estas 2 personas, voy a decirte algo que no he contado nunca, que además es anecdótico. El funcionario que me recoge, que obviamente no voy a decir el nombre por proteger su identidad, me dice: Víctor, vienen a verte 2 personas que se han identificado como policía, no están registradas, es decir, esta reunión no está pasando. Si crees que tienes que hacer algo, como partirles la cara, puedes hacerlo, no tengas ningún problema. Y yo, ¿me lo estás diciendo en serio? Y me dice: sí, nosotros estaremos aquí y pase lo que pase, no están. Digo, esto es alucinante. Entonces entro en la sala, empiezan con... Pues eso, a decirme que quiero contarles, que quiero hablar, que es mucho mejor y que es más sencillo que esté tranquilo y callado, que voy a tener muchos más beneficios. Claro, me recuerdo las palabras del funcionario y digo: mira, primero, no sé quién sois, identificaros y decidme quiénes sois, para hablar o no hablar. Segundo, llamemos a mi abogado y que venga, y delante de mi abogado hablemos lo que tengamos que hablar. Y tercero, si no estáis identificados, no estáis aquí, bueno, esto se puede convertir en una jaulía o se puede convertir en una pelea de romanos. Entonces me dijeron: ¿nos estás amenazando? Digo: no, no os estoy amenazando, es lo que me acaban de decir. Entonces llamaron a la puerta, dijeron que se había acabado la reunión y se marcharon. Pero me parece increíble que vengan a la cárcel a coaccionarme 2 tipos, obviamente mandados por el gobierno, que al final son los que me meten en la cárcel. Y aparte que son los beneficios, a ver, pueden ofrecer dinero bajo cuerda, que ya hemos visto sus sobres, pero claro, lo que están ofreciendo, que en realidad es más chanchullo para mí aún, es que la fiscalía sea más benévola, porque realmente ¿qué van a ofrecer? O sea, ellos no pueden coger y decir: ya tu imagen no está afectada, nadie va a pensar mal de ti y tu vida va a volver a la normalidad. No tienen ese poder. Bueno, está claro, Roberto, aquí mi reputación ya había caído por los suelos, porque ya lo que habían hecho ya no había vuelta atrás. Entonces, por mucho que yo saliera y explicara las cosas, la gente no me iba a creer. Entonces aquí el llegar a un acuerdo es, como tú bien dices, era un acuerdo de dinero. Es
Es decir, oye, llegamos a un acuerdo, te pagamos O sea, tanto. porque ni siquiera hay libertad, porque ¿cómo lo van a hacer? Tampoco es tan fácil. No, por eso te pagamos tanto, te dejamos la vida arreglada, te comes aquí 4 o 5 meses, ya buscaremos la manera de luego tirar la causa abajo diciendo que hay una nulidad o que hay tal, y eres un apestado pero con dinero. Eso es lo que pretendían. Obviamente no lo iba a consentir. Tengo una hija en la que, gracias a Dios, tiene una edad y cuando sea mayor va a ver todas las noticias de internet y va a ver todo, y por supuesto yo quiero que mi hija no vea nada raro de su padre ni nada que la pueda llevar a tener un problema de mayor. Entonces no lo iba a consentir. Yo al final tengo principios y tengo unos valores. Entonces me da igual el dinero que me pudieran ofrecer, me da igual lo que he perdido, porque he perdido muchísimo y he perdido muchísimas cosas a nivel personal y a nivel empresarial, pero de alguna manera me debía a mí, a mi gente, y sobre todo me debía al final a destapar a esta banda de mafiosos y de corruptos. Me parece que se están riendo de España y del pueblo español. A ti cuando das el paso de hablar, también tuvo que ver que, bueno, te viste traicionado también, porque claro, que te metan el juicio a ti cuando son ellos los que lo están haciendo y lo están promoviendo, por así decirlo, eso también a ti porque yo te he oído en entrevistas decir el que te nieguen, el que te traten como, no, sí, un comisionista, cuando ellos son los que también han tirado para que tú hagas esa labor, ¿no? Bueno, sobre todo me siento traicionado y no solamente traicionado, me siento, por decirlo de alguna manera, vapuleado y violado. Obviamente ellos tiraban de mí por todos mis contactos. En el primer viaje a México, por el ego tan grande que tenían, que podían haber llamado perfectamente al embajador López Doriga, que llevaba en México ya un tiempo, que es un embajador que se ha demostrado que tenía unas relaciones extraordinarias en México y que la labor que hacía de diplomático en México habían sido extraordinarias. Y simplemente yo creo que por ser, bueno, yo creo no, por lo que si lo dijeron abiertamente, por ser un embajador que había puesto el PP, no lo iban a utilizar. Y me utilizan a mí con mi agenda para hacerles un viaje oficial en México. Obviamente el embajador eso le sienta a cuernos quemados y se lo traslada de alguna manera al ministro y al gabinete del ministro. Y el embajador se cabrea incluso conmigo. Yo obviamente no tenía culpa de nada. Si a mí me están pidiendo organizar un viaje a México, ese viaje es de tanto éxito que se vienen con un contrato firmado de 20 y tantos millones de euros de INECO. Es decir, y les presento a todo el mundo. Más se les abre en México el Senado en un día de fiesta nacional para ellos. Entonces, Sobre la cuestión de los viajes, claro, porque no te conocen, pero luego tú has tenido muchos viajes con muchos de ellos. sí, sí. Viajes de negocios, claro. Sí, claro. De hecho, incluso haya ministros, incluso al presidente, que los has movido de un sitio a otro, ¿no? Porque les convenía para no ser vistos o por el motivo que fuera. Sí, así es. No voy a contestar nada más. Pero bueno, es que es curioso porque porque he visto intervenciones tuyas, hablando de ello. Supongo que estos son los asuntos peliagudos sobre Venezuela también. Pero me llama mucho la atención que a lo mejor su estrategia de defensa con respecto a ti, a lo mejor han elegido la que ha promovido que tú te rebotes más y que realmente vayas a fiscalía. Que claro, es que lo de ir a fiscalía también, me gustaría que hablaras de esto que te voy a preguntar. ¿De quién depende la fiscalía? Es decir, la fiscal que tienes tú en el fondo depende también de lo mismo. Entonces realmente tú estás colaborando, pero tú ni siquiera tienes un acuerdo, ¿no? Todavía. A ver, esto Roberto, fue muy difícil y fue una decisión muy complicada. Quiero decir, como tú bien dices, al final a mí me traiciona, digamos, me traicionan todos ellos, me traiciona, por decirlo de alguna manera, el Estado o digamos, la operativa del Estado, porque son ellos. Como tú bien dices, Fiscalía está dentro de esa operativa o de ese estamento del Estado. Pero yo al final me debo o me debía y me debo a mi abogado. Es decir, al final yo hago un acto de fe, igual que él lo hace conmigo, que es José Antonio Choclán, porque también para él es muy difícil el que yo le cuente, digamos, todo esto
y la ha asimilado en su cabeza que lo que yo le estoy contando es verdad, por muy abogado mío que sea. Quiere decir, al final todos tenemos principios y todos tenemos una ética. Entonces, José Antonio es un abogado muy prestigioso en este país, todo el mundo lo sabemos. Él no lleva temas de narcotráfico, no lleva temas de armamento, no lleva temas de prostitución y cosas de estas, porque me imagino que se lo impide su tema ético o su código moral, ¿no? O su moral. Entonces, uno, el cogerme a mí como cliente, y dos, creerme, para mí eso fue un mundo, fue todo. Quiero decir, que una persona como José Antonio Choclán en ese momento apostara por mí y me creyera, esa lealtad es lo que yo siempre he dicho. Quiero decir, yo siempre con la gente que ha sido leal a mí, yo he muerto y he ido con ellos a donde haya sido. Entonces, eso es la base para que él, cuando hablamos y yo le digo que quiero llegar a un acuerdo con Fiscalía, él me dice: Víctor, he hablado con Fiscalía y están de acuerdo en escucharte. Depende de la declaración que hagas, y cómo sea la declaración de convincente o no, valorarán el excarcelarte o no. Es decir, no había ningún acuerdo. No, en ese momento no había el que él hubiera hablado y hubiera pactado: oye, Víctor habla y sale de la cárcel. No, dependía de la declaración que yo hiciera, salía o no salía. Obviamente, yo entiendo que con la declaración que hice, con todos los detalles que di, porque no solamente hago una declaración, sino que yo en esa declaración doy muchos detalles. Entonces, entiendo que el juez instructor ve que hago una declaración, entiendo que muy veraz, si no, no me hubiera excarcelado. Y luego entiendo que en este caso el fiscal jefe anticorrupción apuesta, digamos, también por la veracidad de esa misma declaración en la que el juez ya estaba apoyando, y decide excarcelarme, aún enfrentándose a su jefe, que es el fiscal general, que entiendo que tuvieron muchísimas presiones, y sé que hubo muchas presiones. Bueno, el tiempo ha demostrado que he dado la razón tanto a José Antonio Choclán, que apostó por mí, como a Fiscalía Anticorrupción, y ahí está. Pero podía haber fallado, podía haberme inventado todo, podía haber sido una menuda inventada, como la frase célebre del presidente, pero no fue así, ni ha sido así, ni va a ser así. Entonces, yo desde el minuto uno siempre he mantenido mi versión, desde el minuto uno siempre he dicho las cosas como son. Cuando me han intentado redirigir, que para mí era fácil. Para mí era muy fácil, por ejemplo, cuando llegó Carmen Pano, dijo que había entregado 90.000 euros en bolsas en Ferraz. ¿Qué más me da a mí decir que eso era verdad? Si yo ya había dicho que yo ya me había acusado de cohecho, me había acusado de entregar dinero a Ábalos y a José Luis. ¿Qué más me hubiera dado decir que había entregado otros 90.000 euros más? Pero lo que es mentira, y no voy a decir que es verdad, por mucho que me beneficie, porque eso me beneficiaba al final. Y no voy a ir contra algo que no es. Respecto a los... Bueno, Koldo era un fontanero en el fondo también, no solo era intermediario, pero me llamó la atención cuando la periodista Leire, que en realidad es una fontanera, dio una rueda de prensa como muy épica para salvar su imagen, y claro, al final lo que fue noticia es que de repente apareciste y estabas de: hola, eres una fontanera. Claro, porque tú has tenido relación y ella ha interactuado, por ejemplo, con el tema de las escuchas que has dicho, de que ella fue la que se ha sabido que estuvo hablando de ello, cómo han buscado neutralizarte, incluso ya de antes la conocías también, ¿verdad? No. Solo has visto, o sea, solo has sufrido las actuaciones posteriores, ¿no? Sí, bueno, ¿es periodista esta señora? ¿Tiene título de periodista? No estoy seguro. Ella dice que sí, pero yo no estoy seguro. Es que yo, por lo que he escuchado en varios sitios y compañeros periodistas... Cuando dice que es periodista de investigaciones, vale, ¿ha hecho usted alguna investigación? No. ¿Tiene usted algún libro? No. Sí, por eso digo que, no sé, bueno, da igual lo que sea esta buena señora. No, pues mira, es gracioso. Te lo cuento porque yo estaba en una reunión... vamos antes de la reunión del Eurobuilding, y ahora te cuento el porqué de esa decisión de ir a esa rueda de prensa de esta señora. A mí ya me estaba llegando, muchas noticias de que esta señora estaba buscando con empresarios información sobre mí, porque decía a todo el mundo que no podía seguir hablando y que me tenían que callar sí o sí.
de la manera que fuera. Suena a Vito Corleone, ese tipo de frases. Sí, total. Y contactan con Joaquín Parra para que Joaquín le dé información sobre mí, contactan con Alejandro Harlin para que le dé información sobre mí. Bueno, contactan con varias gente, pues eso, digamos, para obtener información sobre mí y me imagino que chantajearme o ver de qué manera me callaban. Y en todas las reuniones donde se reunían, incluso con Rubén Villalba, intentando manipular y diciéndole a Rubén Villalba que hablara contra mí o que en el juicio fuera a decir contra mí, que él iba a estar protegido y que él iba a estar bien en todo lo que le ofrecían. Entonces todo eso me llega. Yo a esta señora no la conozco nada, nunca he tenido una reunión con ella, nunca me la he cruzado, nunca he sabido absolutamente nada de ella. Ni les he escuchado a Koldo ni a José Luis Ábalos hablar de ella. Y yo tenía una relación muy estrecha con Correos. Y ella llegó a trabajar en Correos. Nunca me la he cruzado en Correos. Entonces, no sé esta señora de dónde sale. Obviamente, fontanera del partido y mano derecha Cerdán cuando la ponen en Correos. Y yo que estaba mucho en Correos y estábamos siempre haciendo reuniones y tal, nunca me la he cruzado, ni nunca la he visto, ni he oído hablar de ella. Así que de alguna manera hacía bien su trabajo, porque si no he escuchado hablar de ella, de alguna manera hacía bien el trabajo. Y ahora viene por qué he decidido aparecer en esa rueda de prensa. Que decir, yo estoy en una reunión en el Eurobuilding con Ramón Bermejo, que es quien me lleva todo el tema de medios y, digamos, quien es un poco el que... Bueno, pues ha ido a los programas porque a mí no me gusta estar en televisión, ni es mi medio, ni sé hacerlo, y obviamente cuando voy, pues hay una cámara al final te pone nervioso y no controlas. Estábamos con otra persona y esta persona es la que nos dice, oye, va a comparecer Leire Díez en una rueda de prensa en la que además no tiene preguntas por parte de los periodistas, y va a hablar de no sé qué. Y digo, pero a ver, ¿estamos locos? Digo, pero primero, ¿quién es esta señora para hacer una rueda de prensa que no la he hecho yo? Cuando yo sí tengo, digamos, a lo mejor ese grado de poder hacer una rueda de prensa. Y luego, ¿qué va a hacer? ¿Un monólogo? ¿No va a dejar que los periodistas pregunten? Digo, es que me parece increíble. Entonces, en ese momento pensé, coño, la tía que lleva por media España buscando información sobre mí, que me amenaza, que dice que hay que callarlo sí o sí, es la única oportunidad que voy a tener de encontrármela de frente y que me lo diga de frente. Entonces, yo en ese momento, Roberto, no pensé ni en los medios que había, ni pensé en la gente que había. Además, si ves las imágenes, puedes ver que yo entro directo y no miro a los medios, ni miro a los cámaras, ni miro a nadie. Que empieza uno de los periodistas, al lado, y van ni corriendo detrás. Claro, entonces, y la pregunto, y además la pregunto, ¿me puede decir usted qué tiene contra mí que me quiere muerto? La tía, que además la pillo justamente en el momento que dice, no tengo miedo a nadie y lo que tenga que demostrar lo demostraré. Y me ve entrar y empieza a recoger. Y se levanta. Joder, pues menos mal que no tienen miedo a nadie. Entonces, pero es que si se pone a hablar contigo, la imagen puede ser terrorífica, pero terrorífica. Bueno, luego, no sé si lo has visto, en el programa de Ana Rosa, llegó a decir, bueno, después de que he hablado con mucha gente, a lo mejor Aldama el contexto no lo he entendido bien y a lo mejor me tendría que tomar un café con él para que entienda el contexto. Hombre, te puedo ofrecer algo, a lo mejor en ese contexto. Sí, eso es lo que quiero hacer, ya te lo digo yo. No sé, luego me parece muy grave, pero ya no por mí. Me parece muy grave que esta señora pida, porque dice que tiene miedo por su vida o que tiene miedo por su integridad física, protección al Ministerio del Interior, que el Ministerio del Interior le dé protección a esta señora. Sí, claro, ¿quién es esta señora? No se sabe. No, por eso, pero que me parece increíble, Roberto, cuando a una maltratada, ¿vale? Tiene que pasar 7 veces por comisaría, tiene que poner no sé cuántas denuncias, no le dan esa protección que pide y termina muerta. Y me parece increíble que esta señora, que no es nadie, parece ser que no es nadie. Según ella, ¿no? Por eso le pongan protección. Pero ahí está. Alguien será cuando el Ministerio de Interior, por nada, porque yo no la amenacé. Ahí están las imágenes. Ella dice que la amenacé. Mentira, yo no la amenacé. Es más, Dorset es quien me empuja y me agrede. Quien tendría que denunciar soy yo. Y no he denunciado. Entonces, bueno. Se metía como por el medio, ¿no? Así, sí. Muy ridículo. Sí, total.
Sobre la imagen, antes de centrarme en otro asunto que quiero hablar contigo, sobre la imagen, yo creo que has sabido darle un poco la vuelta. Es decir, yo creo que el día ese que fuiste a Horizonte, que fue una maratón, que yo me acuerdo que fue la última mesa que justo nos cruzamos, ese día creo que trabajaste bien la imagen, con la entrevista de Naranjo, que le mando un saludo, yo creo que también fue bastante bien. Y luego yo creo que a nivel de redes, del odio que tiene la gente a Sánchez, has sabido darle la vuelta. Yo, por ejemplo, lo hablé una vez con Dani y me decía, y yo creo que es verdad, de cuando empezó a trabajar contigo, como que dio un giro ahí la imagen, de lo mismo le hace daño de verdad al PSOE. Yo creo que hay mucha gente que se ha quedado con eso, más que con el juicio o con otras cuestiones. De que ahí sí has sabido darle un poquito la vuelta a la situación. No sé cómo lo ves tú, pero yo desde fuera, desde luego, yo creo que sí que lo has hecho. Bueno, es lo que te he dicho hace un rato. Yo creo que también la gente ve en un momento dado que yo me estoy autoculpando, que yo voy a ser procesado por esto, que yo tengo muchísimo que perder y que digamos, he valorado más el contar la verdad y el destapar, digamos, a esta mafia de corruptos que mi integridad física o mi propia persona. Entonces eso yo creo que también me ha servido para que la gente se dé cuenta. El contar las cosas también como las cuento, quiere decir que las cuento con muchísimos detalles. Yo creo que ninguna persona en el mundo podría contar algo con tantísimo detalle inventándoselo. Tiene que ser el mejor actor del mundo o no sé, o ser un psicópata para tener esa capacidad de invención. Entonces yo creo que al final, es que es lo que hemos dicho siempre, estos se piensan que la gente es imbécil. La gente no es imbécil, la gente puede estar aletargada o la gente puede estar dormida o la gente puede estar cómoda en un momento dado con lo que... Pero la gente no es imbécil. Quiere decir, la gente sufre por el tema de inmigración, la gente sufre por el tema de la Dana, la gente sufre por el tema que ha pasado en La Palma. Además, en este país se ha demostrado que cuando hay una catástrofe, por mucho que tú seas de una ideología o de otra, todo el mundo se junta. Quiere decir, es creo de los pocos países que en una catástrofe o en algo en el que hay que ayudar de verdad a los demás, nadie de izquierda, nadie de derechas, nadie de nada y todo el mundo se ayuda entre sí. Entonces, es un país que tenemos esa grandeza. Y esto se deben de pensar que controlan al pueblo como les da la gana. Entonces, yo creo que el pueblo está cansado, obviamente, de todo lo que está pasando. Ven que ha salido alguien que es el único que, digamos, se ha atrevido, aún teniendo problemas judiciales que tengo y que voy a tener, y que le ha dado igual y que ante todo es la verdad y que sigue adelante. Entonces yo creo que al final es el premio que me estás, digamos, de alguna manera diciendo que estoy obteniendo de la gente y yo lo veo igual. ¿Te llegan muchas presiones en el día a día? Hay de todo. Quiero decir, por ejemplo, el otro día en el informe que se saca de Ángel Víctor Torres hay un error en el que salen los teléfonos y sale no solamente mi teléfono, sale el teléfono de Ángel Víctor Torres y de Coldo. Recibió, pues te puedes imaginar, infinidad de mensajes de todo tipo. Te vamos a partir las piernas, corrupto, vete del país, te vamos a matar, otros adelante. Quiero decir, ha habido de todo, pero todos los días tengo presión, quiero decir, tengo una mochila que cada día va metiéndose una piedra más y no es fácil porque al final tengo gente alrededor que me quiere, que ve mi sufrimiento, que ve lo que llevo. Vuelvo a repetir, porque tengo una niña que en este momento se entera de la mitad de las cosas. Pero obviamente si esto fuera de otra manera o si mi hija fuera mayor Sería peor, sí. Sería muchísimo peor y yo no sé cómo reaccionaría, la verdad. Volviendo un poco, antes has dicho que Sánchez obviamente controlaba todo y siempre estaba encima de todo, pero te quería preguntar, sin tampoco meterme en asuntos de Venezuela, por la figura de Zapatero. Él realmente, por ejemplo, es el que está haciendo las negociaciones con Puigdemont, o sea, se le ve que por lo menos a día de hoy es una persona relevante en el partido. ¿Hasta qué punto crees que él está metido un poco en todo esto? Bueno, yo creo que Zapatero con Sánchez es coalición, nunca mejor dicho, que es un binomio total. Se ha visto cuando Zapatero ha tenido que intervenir con el tema de China. Zapatero es quien trae a Huawei
Zapatero es quien impone a Hawái en el gobierno. Las reuniones del Ministerio de Transportes con personas allegadas a Hawái es porque Zapatero lo pide. Bueno, al final no solamente es el expresidente, que yo creo que tiene una ascendencia total y soberana sobre Sánchez. ¿Tú crees que el que manda realmente, que el que está por encima del número uno es él? Mira, yo no te voy a decir que mande porque Sánchez es ególatra total y no puede soportar que haya alguien que le haga sombra, pero porque eso pasó con Ábalos, pero sí le ve como un igual. Que eso para Zapatero pues debe ser importante, que le vea como un igual. Entonces, el que manda obviamente es Sánchez, pero al otro le ve como un igual. Entonces le consulta mucho. Este verano han vuelto a estar reunidos en Tenerife con toda la crisis que había. Pues no sé de qué habrán estado hablando, la verdad. Se habrán estado contando sus películas o sus cuentos o leyendo el libro de Spinetta, porque estos no leen los informes de la UCO, nunca van con ellos nada. De hecho dicen, no, el informe de la UCO demuestra que no hay financiación. Y claro, lees el informe de la UCO y dices, ¿qué informe de la UCO han leído? Por eso digo que deben de leer el libro de Spinetta, no el informe de la UCO. Entonces me parece increíble. De hecho, para que se vea un poco la importancia en toda esa escena de Zapatero, hasta los de Podemos, que yo lo he visto, por ejemplo, en Irene Montero, que era ministra, le llaman presidente. O sea, a pesar del tiempo que ha pasado, le llaman a presidente. Gracias por venir. O sea, que le dan como un estatus alto. Bueno, es lo que te digo. Yo creo que Zapatero es el binomio de Sánchez, que Sánchez es el que manda porque no va a permitir que mande nadie más. Él es así por naturaleza. Además ha demostrado que le da igual, no tiene valores, no tiene ética, no tiene moral, no tiene códigos, le da igual echar a la gente de su alrededor que le ha ayudado, le da igual quitarse gente en el camino que han estado con él desde el principio, le da absolutamente igual por su propio interés. Ha traicionado como digo, a otra serie de personas cuando les había ofrecido su ayuda, como es Guaidó. Bueno, le da igual, va pisoteando a todo el mundo y le da absolutamente igual. Pero con Zapatero, por lo que sea, o por lo que Zapatero le pueda ayudar desde atrás, por Zapatero los vínculos que tiene con países que, digamos, a Sánchez le interesan, pues le trata de otra manera. Es que yo cuando vi, por ejemplo, no, es que Zapatero está promoviendo, bueno, en su momento tuvo conflictos, pero, por ejemplo, con todo lo que pasó en Venezuela, con las elecciones, él estuvo como de mediador, estuvo supervisando, pero el pucherazo que hubo, que fue fuera lo normal, que no entregaron las actas, fue un escándalo, él ha estado blanqueando eso. Y ha sido presidente de España, da una imagen de España terrorífica. El venezolano promedio tiene que decir, pues es que está promoviendo la dictadura porque le dan dinero, porque si no, ¿por qué otra cosa va a ser? Bueno, pero y no solamente por eso, quiero decir, para él debe ser normal, igual que para Sánchez, que pase eso, porque como ha pasado aquí con Indra, quiero decir, qué casualidad es que Indra también está en Venezuela. En las votaciones de Venezuela y también están en las de Colombia. Da mucha confianza que estén en Venezuela. Sí, por eso. Y en Colombia también. Quiero decir, no sé, Indra siempre está en todos los países donde las elecciones donde son pasan medio cosas. raras. Sí. Habría que preguntar por qué. Siempre pasan cosas. O a lo mejor habría que dejar de comprar el software de Indra. Desde luego. Da fallos. Para algunos, da fallos para sí, algunos. Sí. Para otros da grandes reorientaciones, por así decirlo. Te quería preguntar también por Begoña, porque creo que también la llegaste a conocer en persona. Sí. Claro, ellos están vendiendo que es como si fuera una especie de primera dama. De hecho, Zapatero dice, no, esto se ha hecho siempre. Pues a lo mejor habría que haber metido en un juicio a tu mujer, si se ha hecho siempre. Pero yo lo que veo es que tenía mucha impunidad a la hora de hacer lo que quisiera. Y obviamente esa impunidad es por ser la mujer de quien es. ¿Tú qué crees cómo crees que va a acabar la cuestión? Yo te lo digo, yo creo que igual va a ser mi opinión. Yo creo que la van a condenar en primera instancia y van a decir que si el lawfare, que la justicia está politizada, por ellos, pero bueno, ellos dicen que está politizada y que posiblemente luego, de hecho Bolaños sacó pecho, dijo que había un sistema de recursos brillante en España y ellos yo creo que ya están preparando el ganar el recurso, pero ¿tú cómo crees que va a avanzar eso? Bueno, primero yo, que esto sabes tú seguramente más, que también es una incógnita que tengo, me puedes sacar de ella y te hago yo la pregunta y ahora te contesto yo a ti. Habiéndose, digamos, ahora desligado Junts de ellos, se supone que
que la ley Bolaños no va adelante, se supone, porque no hay votación o no habrá votación suficiente para eso. ¿Eso cómo queda? Pues yo creo que va a quedar en dinero. Yo creo que van a comprar a Junts y le van a dar lo que jamás hubieran pensado en dar a nadie, y no va a caer el gobierno. Yo creo que él sabe que si cae el gobierno va a la cárcel o se tiene que exiliar, y creo que van a hacer lo imposible por sacar esa ley, porque necesitan esa ley para librarse de toda la presión que tienen. Claro, por eso. Bueno, pues contestado esto, que es una duda que tenía, y gracias por contestarme. Pues yo dudaba, pero cuando vi que el juez Peinado ponía, digamos, el popular, no me sale la palabra, que la juzgue el pueblo, por sí, el jurado popular. El jurado sí. popular. Es que el jurado popular condenan mucho. Claro, por eso, cuando vi que ponían al jurado popular, ya tuve claro, como tú bien dices, que la van a condenar. Eso va a ser un hecho. Ahora, ¿qué pase después de esa condena? Como bien te acabo de preguntar con el tema de la ley Bolaños, porque si la ley Bolaños no entrara en vigor, bueno, pues sería condenada. Ahora, si entra en vigor, obviamente están poniendo ya, formas para quitar eso. O para pero aún así, eso. muchas condenas de jurado, o sea, hay más probabilidad de que te condenen, pero luego es más fácil ganar el recurso. O sea, también por ahí ellos juegan con eso, sí, independientemente de la ley Bolaños. Ok. Bueno, pero ya de sí, quiero decir, vamos, yo puedo estar de acuerdo contigo, pero vamos a un hecho que es el totum de todo esto. Quiero decir, que a la mujer del presidente la condenen, aunque luego haya un recurso, ya hay una condena. Históricamente yo creo que no ha pasado en la historia de España. No, es que cualquier otro presidente hubiera dimitido en cuanto su mujer hubiera tenido estos problemas, ya antes de que la condenen o lo Por que eso sea. te digo, entonces me parece ya de un hecho gravísimo, pase lo que pase. Quiero decir, no sé, me parece algo ilógico, y obviamente esta señora no iba como Begoña Gómez a las reuniones, esta señora iba como la mujer del presidente y como la primera dama. Además, es como a ella le gustaba llegar a las reuniones. Con el hermano, claro, yo no lo sabía. Yo cuando veía el vídeo decía, pero es que este tío es tonto, no se ha preparado ni la reunión. Luego me enteré de que a lo mejor tenía algún problema. Pero independientemente, yo veo un sentimiento de impunidad ahí, de ir sin prepararse nada. O sea, porque independientemente de que él pueda tener el problema que sea, su abogado, que supongo que será un buen abogado, ¿cómo no le dice, oye, mira, te pueden preguntar esto? O sea, están investigando esto, te van a preguntar por esto. ¿Cómo se le ocurre no prepararse dónde está la oficina, con quién trabaja? O sea, es que son cosas muy básicas. Bueno, a ver, yo no conozco de nada al hermano de Sánchez. Lo que sí me dicen es que este señor tiene Asperger, parece ser. Las personas con Asperger, depende del grado, es muy complicado. Quiero decir, a lo mejor sí le ha intentado preparar el abogado para la declaración. Y este señor, porque las personas que tienen Asperger son personas súper inteligentes, pero no son sociables y no llegan a lo mejor a comunicar bien. Quiero decir, a lo mejor este señor ha llegado al tribunal, a la sala, se ha puesto nervioso y no sabe ni contestar. O no sabe ni contestar porque a lo mejor nunca ha estado en ese despacho. No sabe ni dónde está ese despacho y está diciendo, vuelvo a repetirlo de antes, a lo mejor las cosas básicas, o queremos hacer la pregunta más enrevesada, y a lo mejor es tan básico como que nunca ha ido a ese despacho o nunca ha ido a su puesto de trabajo. Entonces, obviamente el señor no sabe dónde está su despacho y no sabe dónde está su puesto de trabajo. Pero no lo sé, me parece también el tratamiento que se le ha dado, como que al final ha quedado como el tonto de España, que su hermano haya consentido eso, siendo el presidente del gobierno, cuando podían haberlo hecho de otra manera. Está claro que la plaza se la dieron ad hoc para él, está claro todo lo que hicieron para dárselo a él. Pero al final, ¿qué culpa tiene él? Si él es músico, realmente él es músico. Quiere decir, la plaza era necesaria, parece ser que no era necesaria. Le podían haber metido en cualquier otro sitio, le podían haber metido en, no sé, como director en la Orquesta Nacional, le podían haber metido en el Teatro Real. No entiendo el por qué Badajoz, no entiendo el por qué le meten como una plaza que hacen ahí adrede para él. Quiere decir, lo enrevesan tanto y lo hacen tan difícil para ayudarle, que no es entendible. Quiere decir, no sé qué necesitaban, porque al final esto pasa de lo siguiente. Tú pides a la Diputación de Badajoz una plaza para este señor y le debes una muy gorda al presidente de la Diputación de Badajoz. Yeah. Entonces,
no creo que fuera beneficioso para el presidente deberle algo al presidente de la Diputación de Badajoz. Será al revés, ¿no? Que le deban, digamos, los presidentes de diferentes sitios algo a Moncloa. Entonces, nunca he entendido, digamos, el porqué. No he entendido el por qué el hermano de Sánchez quiso esa plaza o le ofrecieron esa plaza. Pero lo que está claro es que bueno, pues ha quedado como el tonto de España, que me parece... Que puede ser una estrategia también de, mira, pues este chaval, pues no, este hombre, sí, pues pero no... menuda estrategia, ¿no? Que lleve esa estrategia él mismo. Cuando tiene también, creo que tiene un hijo, su mujer se ha tenido que volver a Japón, me parece. Él ha pedido irse a Japón porque se ha ido la unidad familiar para allá. No sé, me parece, como dices, muy denigrante. Y luego además han gestionado las cosas muy mal, porque yo creo que ese sentimiento de impunidad, que es lo que tienen todos, porque ¿por qué se le llevan a vivir a Moncloa? Que eso ha quedado aprobado ya. Sí, sí. ¿Y por qué se va a vivir a Portugal? ¿Qué necesidad tiene él de estar viviendo en Portugal? Cuando se puede hacer 1000 chanchullos para pagar para esa gente a esos niveles, pueden hacer, y lo hemos visto, que si República Dominicana, que si, pueden hacer 1000 chanchullos. ¿Para qué les llevan a Portugal? Yo, obviamente, pues no comparto que la gente haga esas cosas, pero ya que las van a hacer, ¿qué sentido tiene que no lo asesoren y lo haga bien? ¿Por qué le meten en Moncloa? O sea, lo de vivir en Portugal, que ni siquiera ha vivido ahí, que es un palacete de ruido, que no se puede ni vivir ahí. ¿Por qué no se ha comprado un piso de verdad para que parezca que de verdad vive ahí? O sea, unas cosas esperpénticas. Incluso a la hora de defender su posición aquí, que le montaron un despacho y creo que fue el debate, los del debate estuvieron grabando cómo le montaban el despacho para hacer parecer que... Yeah. Es que parece de una película de Ozores. Pero bueno, sin gracia, porque Ozores tenía gracia. Sí. Bueno, yo he dicho que Paco Martínez Soria y Ozores se les queda corto. Esto supera a Torrente. Que hiciste este gobierno es supera a Torrente. Es más, creo que Santiago Segura saca ahora a Torrente presidente sí. Y yo creo que se ha arrepentido de no haberse esperado un poco más porque el guión lo tenía hecho. Entonces, mejor guión, el de la realidad. Sí, por eso entonces me parece... Bueno, ahora puede poner basado en una historia real en la película. me parece increíble. Y luego, otra cuestión sobre, para que la gente lo entienda, tu papel un poco en todo este escenario judicial. Claro, hay mucha gente que dice, no, pero es que Aldama ha conseguido, y como dices tú, a ti te han sacado, pero tú tienes la causa y además has admitido tu culpabilidad, o sea que te van a condenar sí o sí. Ya veremos lo indulgentes o no que son en la fiscalía, pero tú has admitido tu culpabilidad. Sí. Pero claro, es que en todo este caso, sin ti, o por lo menos es lo que yo interpreto, no hay juicio. Porque realmente, ya no solo porque tú inicies las investigaciones, porque bueno, tus declaraciones, lo que tú hablaste, inicia investigaciones, o las dirige por lo menos, pero yo lo que veo es que no aparece el dinero, por lo menos no en un sentido que realmente vaya a ser definitorio. De hecho, Ábalos lo dice, no, es que hablan de corrupción, pero ¿dónde está el dinero? Claro, él lo sabe, obviamente, pero la policía no. Bueno, la UCO no, en este caso. Entonces, claro, tu testimonio sí es importante, no solo por dirigir, sino porque luego a la hora de la verdad, ¿de dónde van a tirar si no? Bueno, pero no solamente eso. Aquí hay varias cosas. Quiero decir, si yo no hubiera hablado de esto no queda nada, como bien dices. El tema de las mascarillas hubiera pasado como el último juicio que ha habido de las mascarillas de Luis Medina, que ha sido absuelto. Quiero decir, yo tenía unos contratos totalmente legales, unas facturas totalmente legales, facturé correctamente y pagué los impuestos correctamente. Esto se inicia por una investigación de Hacienda en la que enuncia Koldo, ¿vale? Que es alucinante, quiero decir, porque como no se le da lo que se le tiene que dar, me enuncia y el inspector de Hacienda dice que he pagado los impuestos mal, que en vez de pagarlos por la empresa, me los tenía que haber metido en renta personal. Bueno, eso hoy en día eso hubiera quedado como mucho en una multa administrativa o en un procedimiento civil en el que, porque yo tengo que presentarlo en una renta personal, que para eso tengo una empresa y para eso soy el administrador de la empresa, en una discusión, ¿vale? No hubiera derivado en todo esto. Obviamente yo soy quien destapa toda la mierda y toda la corrupción de este gobierno, pero que esto no viene de ahora. Quiero decir, yo no he abierto, digamos, la caja de Pandora y he visto y he hecho el sumum o he descubierto América. Esto viene de muy atrás, quiero decir, todo esto viene de muy atrás.
Estos están tan acostumbrados a hacer esto que se ha demostrado que Santos Cerdán, antes de estar en el gobierno, ya en Navarra hacía sus historias. Que en Valencia hacía sus historias. Todos. Que todos hacían sus historias. Y luego hay una cosa importante. Vamos a ver, se ha demostrado que el señor Ábalos ha estado 5 años sin tocar su cuenta corriente. ¿De qué vivía? Y se ha comprado casas, ¿eh? Por eso, ¿de qué vivía? Obviamente, ha cobrado mucho dinero. ¿Dónde está y cómo está? Solo lo sabe él, porque no hay transferencias. Es lo que digo, siempre en el dinero en efectivo tiene la curiosa situación de que se transporta y no hay transferencias, entonces no hay rastro. Entonces, para la UCO eso es muy complicado. Ahí es donde está, o donde ellos, digamos, yo creo que deberían de colaborar. Que es decir, si ya está demostrado que habéis cobrado, ya está demostrado que lo habéis llevado, pues decir dónde está. O colaborar de alguna manera con la UCO. Si para los demás todos tenemos inspecciones de Hacienda, ¿por qué no han abierto una inspección de Hacienda al señor Ábalos? ¿Por qué no se la han abierto a Coldo García? No, pues no nos conviene, porque Claro. si no Hacienda va como, vamos, como un águila. Pues como va a todos, como va a todos. Quiere decir, Hacienda al final no perdona. Bueno, no perdona, tiene sus baremos de perdón, porque recordemos que a quien le pide el aplazamiento José Luis Ábalos, para mí, no es a Carlos Moreno, se lo pide a María Jesús Montero. Esta que tanto ha puesto la mano en el fuego. La Sí, vicepresidenta por todo el Mopongo, mundo. sí. No, que ha puesto que está en cuidados intensivos. Debe estar en cuidados intensivos. Ahora cuando salga aquí voy a intentar llevarle unos bombones, porque está la mujer jodida. Porque es que ha puesto la mano en el fuego por todos ellos. Ha puesto la mano en el fuego por Santos Cerdán, que está en la cárcel. Ha puesto las manos en el fuego por Carlos Moreno, que el propio Carlos Moreno llega al Supremo y a todo lo que yo he dicho lo ratifica, menos al sobre de 25.000 euros, obviamente. Pero todo lo demás lo ratifica. Y sigue diciendo que sigue poniendo la mano en el fuego y no pide disculpas. Cuando el otro día el señor Ángel Víctor Torres tiene la poca desfachatez de decir que le pidan disculpas. ¿Pero disculpas por qué? Si está, primero, no estás leyendo el informe de la UCO, que te acusa el informe de la UCO. Que además mínimo, el informe de la UCO mínimo es lo que has hecho es cohecho y tráfico de influencias. Mínimo. ¿De qué estamos hablando? Con todo este tema de las mascarillas también te quería compartir una reflexión. Claro, es con lo que ha explotado. Son muchos millones, dinero en efectivo. De hecho, no sé si dijiste que habías entregado como 3 o 4 millones, ¿no? Sí, pero es que esto no viene de las mascarillas. Quiero decir, esto viene de las mascarillas es el final. Claro, yo lo que te quiero decir es que, por ejemplo, el tema del petróleo, ese que refinaban, que también has hablado de ello. O sea, que había muchos negocios y algunos más lucrativos que las mascarillas. Sí, claro. Quiero decir, las mascarillas es el final del final cuando además yo ya rompo con ellos. Esto viene sobre todo esto viene del tema de las constructoras y de todos los negocios, digamos, intermedios que había por ahí. Luego, Coldo cobraba a empresarios. Quiero decir, Coldo cobraba por hacer reuniones con el ministro. Ya se ha dicho y se ha visto en medios. A mí me encantaría que salieran los empresarios a decir que les han cobrado por tener una reunión con el ministro, que eso no es ningún delito. Bueno, entiendo que no es ningún delito que hayan pagado, o sí, no lo sé. Ahora pensándolo, sí puede ser un delito que hayan pagado a un funcionario por tener una reunión con el ministro y no salgan a decirlo. Pero había muchos empresarios que pedía dinero por tener una reunión con el ministro. Entonces tenían como una especie de lobby entre ellos ahí en el ministerio, un cachondeo de 3 pares de cojones. Te quería preguntar también, bueno, compartir también mi opinión al respecto, pero yo he visto que tú dices que tampoco había oro en esas maletas sobre el asunto de Delphi, pero claro, yo cuando he visto toda la estructura que han montado desde prensa de no, había oro, había... Hoy en día, con las criptomonedas, quiero decir, es mucho más fácil mover dinero así que con oro, por eso lo veo un sinsentido. Y luego, aparte, es lo que te he oído decir a ti, si tienen valijas diplomáticas, ¿para qué van a estar complicándose la vida con esas maletas que las pueden interceptar, que pueden pasar cosas? De que yo veo que se ha hecho como una especie de mito ahí sobre la cuestión de las maletas y yo creo que ellos mueven dinero con mucha más facilidad. Totalmente. Bueno, mira, aquí te voy a hacer una reflexión, quiero decir, por poner una base. Si a mí me ofrecieran criptomonedas o me ofrecieran oro, obviamente yo cogía oro. ¿Vale? Porque las criptomonedas al final es algo difuso, que mañana alguien da el botón, se apaga, el oro siempre va para arriba, se apaga el servidor y ¿dónde están mis criptos? El oro,
lo tienes, es tangible, en cualquier país del mundo te lo van a cambiar y puedes subir más, puedes subir menos, pero es un valor tangible. Entonces, yo preferiría, obviamente, tener oro. Pero es lo que dices tú y es lo que he dicho yo durante todo este tiempo. Primero, el avión no hubiera despegado por el peso de las maletas con el oro. Y segundo, es que no tiene necesidad la vicepresidenta de traer oro en ese avión cuando lo manda en maletas a Barajas, que además tienes, si miras en Google, tienes unas imágenes de, me parece que son 32 maletas que saca El Mundo, ¿vale? Que las manda a Venezuela como de valija diplomática. Llegan 2 funcionarios de la Embajada de Venezuela, cogen las maletas, las meten en una furgoneta y se van. Y nadie las abre porque son valija diplomática. Entonces, ¿qué necesidad tiene esta señora de traer oro en un avión que primero no iba a despegar por peso, cuando las puede mandar en valija diplomática y se las van a cargar en el propio aeropuerto? Los mozos del aeropuerto se las van a cargar y se las van a meter en la furgoneta. ¿Quién te iba a decir a ti muchos años antes de esto que ibas a terminar en reuniones con Delcy, con el presidente, o sea, con gente, bueno, curiosa, ¿no? Y más gente que habrá, seguro. Pues nadie, imagínate. Esto, como me han dicho muchas veces, es para escribir un libro. ¿Cómo impulsan la búsqueda, ¿no? Esa ansia de comisiones, cómo empujan. Y claro, también es lo que dices tú, que no había solo un Víctor de Aldama. No. Es decir, tendrían un montón de personas que además estarán blindando ahora para que ninguno más hable, porque como le salpique a alguien y le aprieten, ya no es solo una persona, ya se ve como un sistema de cobro de comisiones y de búsqueda de gente, incluso de creación de comisionistas, porque cogen un empresario y en cuanto ya acepta una vez el empresario, ya le tienen. Es decir, ya es una bola de la cual se va haciendo una bola muy grande, de la cual ya es muy difícil salir, ¿no? Así es. Bueno, así es. Parece ser que hay algún empresario más que ha puesto denuncias y ahí están. Parece ser, porque yo las he visto. Para librarse, ¿no? Han puesto las denuncias para intentar librarse de que les pase algo. Pero también parece ser que hay empresarios que yo las he visto, sobre todo de León, que han puesto denuncias en fiscalía y nunca han llegado a más. Las han tapado. ¿De quién depende la fiscalía? Claro, entonces hay mucha gente que ha podido querer tirar adelante y se han encontrado con un muro y no han podido. ¿Cuál es la diferencia, digamos, a mí? Que han cometido, digamos, el error de meterme en la cárcel pensando que me iba a acojonar, pensando que me iba a callar, pensando que me iba a hundir. Lo que me ha hecho es más fuerte, lo que me ha hecho es tener más rabia, salir y contarlo absolutamente todo. Entonces, no ha habido manera de pararlo. ¿Por qué? Porque he hecho una declaración ante un juez que ya lo ha escuchado, ante Fiscalía Anticorrupción, que ya lo ha escuchado, y luego he tenido la suerte de que los medios de alguna manera han mandado voz y se ha escuchado. Entonces no ha habido manera de pararlo, pero hay muchos empresarios que eso que han denunciado se le ha parado. Si tuvieras que decir, a nivel, sin meterte en detalles de nada, o sea, solo a nivel general, si tuvieras que decir quién crees que tiene más probabilidades del gobierno en ser el siguiente salpicado por asuntos de comisiones o de derivados, ¿quién crees que podría ser? Bueno, el gobierno actual, obviamente, Ángel Víctor tiene muchas papeletas, por mucho que... Yo es que sigo impactado de que no haya dimitido. O sea, yo estoy... Es increíble. Bueno, pero es que aquí da igual, es que no dimite nadie. Pero Ángel Víctor tiene muchas papeletas. Bueno, ahora están saliendo cosas de Armengol. A ver si a mí me entregan mi dispositivo y a lo mejor puedo dar más luz a muchas más cosas que están saliendo. Obviamente, el presidente, que está en todas las salsas. Él sí que está en todas las salsas. Es transversal, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y luego creo que tampoco lo tiene nada bien. Por lo que estoy viendo, las noticias que estoy viendo de Estados Unidos y todo lo que estoy viendo es el señor Zapatero. Bueno, a ver si hay... A esa persona yo creo que la única manera es que le pillen desde fuera. Yo creo que aquí en España es imposible que le pase nada. No sé si alguien a lo mejor se pone a investigar estas oportunidades tan impresionantes que tiene inmobiliarias, que compra casas de 3 millones de euros en 600.000 euros. A ver si me las ofrecen a mí. O a ti, ¿no? Me imagino. Son buenas gangas, ¿no? Sí, sí.
Bueno, Víctor, no te quiero robar mucho más tiempo. Para mí ha sido un placer tenerte aquí. Igualmente. Y espero que cuando te devuelvan el teléfono termines de tirar de la manta y que caiga este gobierno. Ok, muchas gracias por todo, Roberto, y gracias por tu tiempo también.